Vamos a orar para terminar con nuestra meditación. Querido Padre, gracias por todo este momento lindo que hemos disfrutado hoy en adoración, por las ceremonias que se han realizado y por tu presencia. Ahora, al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos enseñe en Cristo Jesús. Hermanos, hoy he titulado al mensaje de esta mañana lo que la iglesia no es. Ese es el título. Lo que la iglesia no es. O qué no es la iglesia. Porque a veces hemos tenido algunas ideas preconcebidas para identificar la iglesia, o a veces inconscientemente practicamos nuestra vida en la iglesia de una manera que realmente no es el propósito de la iglesia. Ahora, ¿qué no es la iglesia? En primer lugar, ¿verdad? Bueno, esto no me está ayudando el control, parece que no pasa. Muy bien. En primer lugar, la iglesia no es una trinchera. ¿Saben lo que es una trinchera? Una trinchera es una zanja que hacen a veces los soldados para refugiarse. Bueno, la iglesia no debe ser una trinchera para estar escondidos, refugiados, mientras está la guerra. La iglesia está en la guerra para estar en el frente de batalla, para dar la pelea contra las potestades de las tinieblas, contra potestades y principados de maldad. La iglesia debe estar al frente de la batalla, no escondido en una trinchera, no refugiados cómodamente aquí en los asientos, ¿verdad? Que nos estén alimentando, que nos estén dando, no. La iglesia debe estar al frente de la batalla. Otra cosa que no es la iglesia. Si me ayudan entonces a cambiar. Gracias. No es un club social, y eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La iglesia no es un lugar para entretener personas, para que venimos aquí a sociabilizar y a pasarla bien el rato, a entretenernos con programas. Los departamentos no hacemos programas para entretener a la gente, hacemos programas para ministrar a la gente. Así que la iglesia, nunca confundamos la iglesia con un club social. Son dos cosas diferentes. El club existe para entretener, la iglesia existe para transformarnos, para usarnos como instrumentos de salvación, de vida para otros, ¿verdad? Número 3, la iglesia no es... ¿qué pasa aquí? Tal vez si colocamos el sensor un poquito hacia adelante, puede funcionar mejor. La iglesia se asaltó uno. Ok, aquí está. La iglesia no es tampoco un centro. La iglesia tampoco es un centro de política, donde, y ahora que vienen los nombramientos, ¿no? Donde a veces hay iglesias que se convierten en una especie de competencia política, ¿no? A ver, buscando puestos de control. ¿Quién puede controlar? ¿Quién puede tener autoridad sobre los demás para imponer sus ideas, sus criterios? Gloria a Dios, en esta iglesia no hemos sentido eso. No hemos sentido ese espíritu de política, de ambiciones, no, más bien aquí hay que ver y rogarles a ver si aceptan un cargo. Pero hay iglesias que se confunden y creen que la iglesia es para competir, para dominar, para controlar a la gente. Recuerdo a una iglesia que llegué, a un distrito nuevo que llegué, fuera de aquí, en otro lugar. El primer anciano tenía más de 10 años de ser el primer anciano. 10 años. Y cuando llegó el nuevo pastor,
lo primero que hizo fue, lo citó a un restaurante. Y en el restaurante se sentaron en la mesa y le puso el papel así, en la mesa. Le dice el primer anciano al pastor: pastor, aquí está el plan del año. Usted ve si lo sigue o se atiene a las consecuencias. Ese era un Benito Mussolini, era un dictador. Era un dictador político. Él imponía sus ideas, sus programas, sus criterios, y nadie lo había podido derrocar. Lo primero que hice en ese distrito fue cambiar el primer anciano. No sirve, gente que funciona así no tiene vocación de servicio. ¿Por qué? Porque confunden la iglesia como si fuera un centro de política, y la iglesia no es un centro de política. Otra cosa que no es la iglesia, y esto es interesante, la iglesia no es un orfanato. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no está para cuidar los hijos huérfanos de padres irresponsables. Porque la responsabilidad de darles ejemplo y dirección espiritual es de los padres. La iglesia es para apoyar la responsabilidad del trabajo de los padres. La iglesia está para apoyar, no para que los criemos aquí. Y a veces hay padres que se quejan: oh, pastor, mi hijo que está rebelde, y la iglesia no hace nada. ¿Y qué ha hecho usted? Y saben que las estadísticas son curiosas, que se han hecho entrevistando a jóvenes adolescentes que se van de la iglesia de paso. Y esto es seriamente dramático. Las últimas estadísticas dicen que más del 70%, escucha bien, más del 70% de los jóvenes se están yendo de la iglesia. Padres, y eso no es culpa de la iglesia solamente. La iglesia también tiene su responsabilidad y tenemos que pensar qué estamos haciendo con ellos, qué programaciones estamos haciendo, nos estamos adaptando a las nuevas generaciones, porque mire, yo crecí en una generación, ¿verdad?, donde seguíamos la regla: aquí se hace así, se cumple así, se cumple así, y uno decía amén. Esa es nuestra generación. Estoy hablando de los años 50, 60, por allá. La generación de ahora tiene que explicarle y darles motivos y razones. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo crecí cantando los heraldos del rey, ¿verdad? Y estos muchachos que crecen escuchando reggaetón, escuchando rock, y les pones unos heraldos del rey, se duermen. Y los adultos tenemos la tendencia a diabolizar la música, ¿no? Esa música es pecado. No, estoy hablando de los ritmos, ¿no? ¿Verdad? Los jóvenes, tú les preguntas ¿por qué no están en la iglesia? No, nos aburre. Uno dice: no, la iglesia es aburrida. No hemos adaptado una adoración donde ellos se sientan también participantes, donde ellos se sientan protagonistas, donde ellos puedan participar, sientan que realmente están aquí para llenarse ellos, no para complacer al papá y la mamá que los obliga. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Eso es importante. La iglesia tiene que aprender eso. Pero por otra parte, y la mayor razón por la cual los jóvenes dicen que se van de la iglesia es porque ven una dicotomía. A ver, ¿cómo entienden esa palabra? Una disfunción entre lo que ven a sus padres decir en la iglesia y lo que lo ven hacer en la casa. Entonces ven una doble faceta, ¿no? En la iglesia ven a sus papás y sus mamás cantando, alabando, sentados juntos aquí, diciendo amén, gloria a Dios, y orando, y en la casa se agarran de los pelos, se gritan, se maltratan, se ofenden, se dicen palabrotas. Y entonces dice: ¿y estos son los cristianos que están en la iglesia el sábado? Entonces, la mayoría de los jóvenes, y esto no les estoy inventando ahorita, son testimonios, dicen: la iglesia no funciona, el evangelio no funciona. ¿Por qué? Porque es lo que estoy viendo en la vida de mis papás. Entonces, hermanos, queremos ver hijos que amen la iglesia, démosle ejemplo de vidas consagradas,
en el hogar, en nuestro trato con ellos, con nuestros cónyuges. Queremos que nuestros hijos respeten y valoren la iglesia. No hablen mal de los líderes de la iglesia ni del pastor de la iglesia delante de sus hijos, porque ustedes los predisponen a que sientan rechazo por la iglesia y su liderazgo. Entonces, los padres tienen una gran responsabilidad y la iglesia no está para cuidar las responsabilidades que los padres deben hacer. ¿Entienden? Otro aspecto que no es la iglesia. Esto no me ayuda. No, la iglesia no es un comando de policía. ¿Qué quiere decir eso? Porque que hay iglesias que se hacen famosas por querer controlar, por estar condenando, por estar acusando, por estar castigando todo lo que los demás hacen, cómo se visten, cómo andan, cómo hablaron, qué música escucharon. Pastor, este no, esta sí, aquella no. El otro día en una iglesia querían sacar a la pianista de la iglesia porque se cortó el pelo así como un varón. Ella tenía una cabellera larga y un día pues le dijo que se lo quería cortar y se lo cortó bien cortico y salió uno de estos policías, el comando, con el celo. No, pastor, lo llevó a la junta. Pastor, no, esa muchacha no puede seguir todo. ¿Por qué? Miren el pelo. Tremendo. Y de paso, esta es otra de las cosas que ahuyentan a la gente, a los jóvenes en la iglesia, ¿no? Las reglas, ¿no? Les conté de una iglesia que había un hermano bien, yo creo que ese era general de 5 soles. Era un general, se paraba en la puerta con una cinta métrica a medir la altura de la falda. ¿Verdad? Y entonces, como son comandos, usted sí entra, usted no entra, usted no. Juzgan los que sienten la iglesia que es un comando para proteger, para cuidar las reglas de edad, juzgan a su criterio cómo tú te tienes que vestir, cómo tú tienes que andar, No estoy diciendo que la iglesia va a tolerar todo. La iglesia tiene su identidad. La iglesia tiene su identidad. Pero escucha bien, hermano, a nadie Dios le encomendó la tarea de fiscalizar a las personas. Porque cada persona tiene su nivel de experiencia con Dios. Y en asuntos de conciencia, cada persona es libre en su relación con Dios. No podemos juzgar, porque a veces en lo que tú estás juzgando la apariencia de otra persona, tú puedes estar pecando peor que lo que le estás condenando a la otra persona. Entonces, por eso Jesús finalmente dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzgas, así te van a juzgar a ti, ¿verdad? Así que la iglesia tampoco es para estar fiscalizando. Dios tiene su iglesia, Él cuidará de su iglesia. Hay gente que está creciendo, y cuando tú veas a alguien que no actúa, no se viste, no usa las cosas que tú crees que debe usar, no la condenes, dale la mano, ora por ella, apóyale, dale ejemplo. Recuerda que la iglesia está para redimir, y Jesús mismo dijo: no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y por último, con esto quiero terminar. No sé si ustedes han escuchado esta frase, ¿verdad? Pero mucha gente dice, y a veces lo dice como excusa, ¿verdad? Porque como andan mal y no quieren corregirse, lo usan como excusa, ¿verdad? Es que la iglesia es un hospital. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Hasta yo lo decía. Pero después me puse a reflexionar bien en esta frase. La iglesia no es un hospital. Y hay mucha gente que dice así, que la iglesia no es un hospital. Por lo tanto, ahí todos estamos enfermos. Podemos justificar que todos estamos enfermos. ¿Y sabes por qué pensé que esta frase no es la correcta? La iglesia no es un hospital en sí, porque la iglesia existe y está para salvar vidas, no para que la salven a ella. Imagínate tú, si la iglesia está llena de gente enferma, ¿qué esperanza tiene el mundo que está enfermo? ¿Ah? La iglesia, los que estamos aquí,
hemos de ser gente sana porque hemos sido sanados por Cristo cuando lo aceptamos. Cuando tú vas a Cristo, somos sanados. ¿No dice así la palabra? Así que, si eres un miembro de iglesia que ha ido a Cristo y ha sido sanado, tú tienes que ser un miembro sano y no un enfermo en la iglesia. Ejemplo, tenemos los milagros de los milagros hechos por Jesús, ¿verdad? Jesús sanaba a las personas y las personas le seguían y la iglesia comenzó a crecer por el testimonio y la vida de esas personas. Hermanos queridos, si la iglesia está enferma, entonces yo pregunto, ¿cómo puede dar vida a la iglesia? Porque la iglesia no está para dar vida. No nos dio vida a nosotros cuando la conocimos. Pero si está enferma, entonces ¿cómo va a dar vida? Y ahí es donde está el desafío, que para poder dar vida, tú no puedes estar enfermo. Tienes que tener salud espiritual. No podemos levantar a otros si nosotros también estamos caídos. ¿Cómo vas a levantar a otros? Y si no estás sano espiritualmente para levantar a otro, entonces no estás cumpliendo la misión como cristiano. Estás descalificado para cumplir con la misión. Hay una cita muy interesante que me gusta mucho del Ministerio de Curación, que se encuentra en la página 372. Dice: si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa, nuestros pies deben estar afirmados sobre la roca que es Cristo Jesús. En otras palabras, si queremos salvar al mundo, tenemos que estar nosotros fuertes, saludables, firmes, bien arraigados en Cristo, que es nuestra esperanza. ¿Saben, hermanos? El mundo que nos rodea está enfermo, ¿sí o no? Está decaído. Hay leprosos, ciegos, gente postrada, arruinada sus vidas por sus malas decisiones, gente muerta en sus delitos y pecados. Hay dolor, hay angustia por todos lados. Entonces, mi pregunta es, pueblo de Dios, ¿qué esperanza tiene este mundo enfermo? ¿Qué esperanza tiene? Hay una esperanza, una iglesia saludable, una iglesia sana. Por eso necesitamos ser sanados por Cristo, ser sanados de cuántas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades comunes que han incapacitado o descalificado a la iglesia para hacer lo que debe ser? ¿Cuáles son esas enfermedades comunes? Chismes, críticas. Eso intoxica a la iglesia, no nos deja prosperar, no nos deja tener paz, nos desgasta, nos distrae. Pleitos, celos, contiendas, ¿verdad? Porque este dijo, porque aquel dijo, porque no me gustó, porque no me diste, porque mi idea es la que vale, porque la tuya no. Disfunción en nuestras diferencias. Y no es que todos tenemos que pensar igual a todos, pero debe haber respeto, hermano. Respeto en la manera de pensar de los demás, las opiniones de los demás, inclusive respeto en la forma de hablarnos unos a otros. Porque como lo he dicho, el tono hace la música. Otro de los problemas que enferma a la iglesia, los vicios, los pecados ocultos. Sufrimos de una anemia espiritual. ¿Y saben por qué la iglesia sufre de anemia? Porque no ora ni estudia la Biblia, no se alimenta espiritualmente. Y por falta de alimento están desnutridos. Una iglesia con anemia crónica. Así que, mis amados, qué lindo que la iglesia, la gente del mundo enferma pueda venir a recibir en nosotros
en nuestra iglesia sanidad, que pueda venir para ser sanados. La Biblia menciona que la gente venía de todas partes, dice San Lucas 5, la gente venía de todas partes para oírle y para ser sanados. Qué lindo que la gente pueda venir para ser sanados en esta iglesia. Pero recuerda que para poder sanar debemos estar saludables, porque no podemos dar lo que no tenemos. Hermanos queridos, esta semana será una linda oportunidad para impartir sanidad. El texto bíblico de esta mañana decía, nos hace un llamado a nosotros, una alerta, donde el Señor dice que nos ha dado potestad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de gracias. ¿Cuántos se sienten agradecidos porque el Evangelio un día llegó a sus vidas? Qué bendición, ¿verdad? Esa fue la gracia de Dios. Y como dice el Señor, de gracia recibisteis, dad de gracias. Vayamos esta semana, pidamos en oración: Señor, dame la oportunidad de impartir sanidad. Tenemos las invitaciones para la conferencia. Esta semana de conferencia va a ser una semana de terapia intensiva. Vayamos y busquemos gente enferma para traerlos aquí, no porque este es un hospital, ¿verdad?, sino porque este es un lugar de salvación, para que puedan conocer a Cristo, quien dijo: yo soy la vida. Así que hazte ese propósito, hermano. Quiero pedírtelo en el nombre del Señor. Hazte el reto de ser parte de esta semana de terapia intensiva. Pide en oración: Señor, ponme en el camino, en mi corazón, en la mente, alguien a quien yo pueda bendecir y darle la oportunidad de levantarlo. Tal vez sea un amigo, un compañero de trabajo postrado, está caído, paralítico, no puede levantarse, se ha tropezado tanto en la vida que no sabe cómo andar, ¿verdad? Y tú puedes levantarlo porque Dios te ha dado la potestad. A su iglesia, que es su iglesia sana, Dios le ha dado potestad de levantar al caído, de dar vista a los ciegos, gente que se anda estrellando porque no ve, no sabe el camino. Tú puedes abrir sus ojos, de sanar a los leprosos. Hay gente que está podrida en sus pecados, necesita esa palabra de sanidad, esa oportunidad que tú la tienes porque eres un creyente saludable, para impartir, contagiarlo. Ve, imparte sanidad en el nombre de Jesús esta semana y tráelos para que durante este tiempo donde Cristo será levantado puedan ser atraídas todos los corazones, todas las personas enfermas a Cristo, para que Él haga el milagro de sanidad y de salvación. Amén. Quisiera orar, hermanos, por esta semana, por nuestras vidas, por esta iglesia, por cada una de las personas quienes serán tocadas por nuestra influencia. Bendito Dios que estás en los cielos. Obra en medio de nosotros con el poder de tu Espíritu Santo. Si por alguna razón estamos aquí, pero estamos caídos, decaídos, enfermos, Señor, restáuranos con tu sangre y haz que por tus heridas seamos sanados, para que esta sea una iglesia viva, una iglesia saludable, que pueda impartir, abrir sus puertas para impartir esa salud de la cual estamos llenos de la presencia de Cristo. Permite que esta semana muchas personas puedan recibir el milagro de la sanidad y la salvación también. Muévenos con tu Santo Espíritu para ser tus manos, tus instrumentos, para poder llegar a otros y favorecerlos con tus bendiciones.
nos encomendamos a ti, Señor, y gracias por este lindo día que nos has dado, por este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, adoremos a Dios para salir y participar juntos de nuestro almuerzo. Así que mientras escuchamos el himno final, los diáconos irán ordenando la salida para nuestro almuerzo con fraternidad. Un gran abrazo para todos. Dios les bendiga ricamente y sigan disfrutando de este santo día.